Y pues ya platicábamos de este tema, anticipábamos que la Unidad de Inteligencia Financiera está haciendo este combate a las estructuras delictivas por medio del efectivo del dinero. Y válgame el comparativo, pero dicen en el box, hay que pegarle al cuerpo para que caiga a la cabeza. Y creo que es parte de lo que están haciendo en la Secretaría de Hacienda. Y por eso vía telefónica tenemos a Santiago Nieto, el titular justamente de esta Unidad de Inteligencia Financiera. Santiago, muy buenos días. Buenos días, un saludo a ustedes, al auditorio. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar. Al contrario, gracias a ti. Van por la lana. Sí, a ver, yo creo que es un cambio claro de estrategia por parte del Gobierno de México respecto al combate a la delincuencia organizada. La administración anterior tuvo 122 objetivos que fueron abatidos o detenidos 116 de ellos. Sin embargo, esto no disminuyó la violencia, no disminuyó la capacidad operativa de los cárteles. Y el tema es fundamental enfocarlo desde la perspectiva financiera, porque al final del día la mayoría de los delitos tienen un componente financiero. Se delinque para poder obtener recursos, y esos recursos finalmente son introducidos al sistema financiero por diversas vías. Por ello, yo creo que la parte fundamental de la estrategia hoy del Gobierno de México tiene que ver con el combate a la corrupción política, el combate a la corrupción judicial, policial, ministerial, pero también el combate a las estructuras financieras de los grupos delictivos. ¿Qué tal? Les saluda Lucy Bravo. ¿Pero qué tan efectiva puede ser esta estrategia si vemos cómo una y otra vez también se tramitan amparos o estos recursos legales para llegar al descongelamiento de todos estos activos? Bueno, yo creo que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene dos vías. La primera vía sería la de la presentación de las denuncias y las vistas ante las distintas autoridades para efecto de reducir la capacidad operativa de estos grupos, y también de los temas de corrupción política o de robo de hidrocarburos o de factureras o empresas salchadas, etcétera. Y por otro lado, el tema del congelamiento de cuentas. Efectivamente tenemos una jurisprudencia que juega en nuestra contra, que fue impulsada en su momento por el entonces ministro Eduardo Medina Mora, y que cambió sorpresivamente su criterio de 2016 a 2018 respecto a este tema en particular, pero en este momento pues hemos ya planteado ante los tribunales colegiados del circuito los recursos de revisión en materia de amparo para efecto de que la Suprema Corte pueda conocer vía solicitud de facultad de atracción de estos casos y pueda poder revertir finalmente, que esa es nuestra intención, el criterio que al final del día está generando un daño a la estrategia mexicana de combate a los grupos delictivos. Pienso en particular el caso de Kamel Nacif, yo creo que es paradigmático. Teníamos 800 millones de pesos congelados ahí y vía un juicio de amparo en donde se otorgó una suspensión bajo un argumento ridículo, en donde nos dijeron que porque la solicitud internacional no decía textualmente en el documento que se congelaran las cuentas, entonces no debería proceder el bloqueo y ordenaron la liberación. Pero al final del día lo importante es que esto se pueda volver a revisar por parte de la Suprema Corte, porque en este momento estamos incumpliendo dos de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, la 4 y la 38, y eso pues evidentemente va a ir en perjuicio del Estado mexicano cuando venga la recalificación por parte de Gafi el próximo año. Correcto. Santiago, tenemos poco tiempo, pero te lo tenemos que preguntar. Viene un proceso electoral, el más grande en la historia, y en un estado que está en época electoral hay 6 veces más movimiento de efectivo, señal de lavado de dinero, señal de corrupción. ¿Cómo se están preparando para las elecciones que vienen? Bueno, estamos trabajando de manera cercana con el Instituto Nacional Electoral. Se firmó un convenio de colaboración con el doctor Lorenzo Corro, el presidente del Instituto Nacional Electoral, para intercambiar información tanto en el área de la unidad de contencioso electoral como en la unidad técnica de fiscalización, que es nuestro principal punto de intercambio de información con el INE. Nos han mandado o solicitado información respecto a organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse en partidos políticos. Tenemos también intercambio de información respecto a empresas que están siendo contratadas por partidos políticos y candidatos durante el proceso, y bueno, se ha planteado por parte de
algunos grupos de consejeros, particularmente la nueva consejera Carla Humphrey, la posibilidad de tener un mayor acercamiento en cuanto al intercambio de información y la generación de casos con la finalidad de transparentar las elecciones y evitar que dinero ilícito del narcotráfico, de la corrupción política o inclusive empresarial llegue a las campañas electorales. Perfecto, pues ahí estaremos abierta a la comunicación como siempre, Santiago, para ver el trabajo que están realizando y seguir chambeando por el dinero de ellos para que no puedan operar. Muchas gracias. Perfecto, claro que sí. Un abrazo a ambos. Igualmente, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Vaya es complicado el tema por el tema de la privacidad, de las cuentas personales y demás. Al final de cuentas, sobre todo esto que nos mencionaba de los vacíos legales que cada vez se están aprovechando más para precisamente evitar que se le siga el rastro al dinero. Pero bueno, un tema que dará para mucho. Momento de ir a una muy breve pausa, pero regresamos con más.